La trágica noticia de la muerte de Matías, un joven argentino de 30 años que se encontraba en Bolivia, que había sido apuñalado por otro hombre en la calle, en la ciudad de Oruro, y que según Florencia, la novia que lo acompañaba, murió después de muchos minutos en los cuales, pudiendo haber sido atendido, no fue atendido, donde sufrió discriminación siempre según el relato de la familia porque no lo querían llevar en la ambulancia. Cuando lo terminan llevando en la ambulancia no le realizan maniobras, le dicen los argentinos acá siempre vienen a hacer problemas y de hecho lo terminan dejando en la puerta de un hospital, de un centro de salud sin atenderlo. Bueno, esto ha generado todo un debate sobre qué pasa con los extranjeros y la salud, sobre todo por la falta de reciprocidad que parece haber, por ejemplo, entre Bolivia y Argentina. ¿Por qué? Porque en Argentina la ley establece que un extranjero, aunque no sea residente, debe recibir el mismo tratamiento que un argentino ciudadano o que un extranjero que tiene la residencia. Y eso implica que si va a un hospital público, no se le cobre por la atención. Un dato, por ejemplo, en la provincia de Jujuy se atienden al año más de 2.200 bolivianos que no reciben ningún tipo de cobro por eso. Si un argentino va a Bolivia, que es una proporción mucho menor, bueno, o no recibe atención o es obligado a pagar. Esto es lo que pasa en Argentina. ¿Qué pasa en el resto de la región? Bueno, qué mejor oportunidad que hacerlo conversando con nuestros queridos compañeros. Permítanme saludar a Estefanía desde Colombia, a nuestro querido César desde Ecuador. ¿Cómo andan, chicos? Hola Darío, hola César, hola televidentes, hola a todos los rincones de Latinoamérica, aquí conectados felices para hacer este debate. Saludos Darío, igual estamos listos para comentar qué pasa acá en Ecuador respecto a este tema muy importante que has topado. Buenísimo. Bueno, es un tema realmente importante, interesante, difícil. A ver, Estefanía, yo soy argentino, no tengo residencia en Colombia. Voy mañana de viaje a Colombia, ojalá tenga la posibilidad de hacerlo. Sufro un accidente, estoy cerca de un hospital público. ¿Qué pasa? Mira, aquí en Colombia todas las personas que se encuentran en territorio, sin importar si cuentan o no con los documentos de identificación válidos y si no poseen o poseen de capacidad de pago, tienen derecho a recibir atención médica de urgencias. Y repito, todas las personas, sin importar si tienen documento o capacidad económica, son atendidas y tienen derecho a recibir atención médica de urgencias. Eso pasa en el territorio nacional. Me atienden de urgencia, me salvan la vida, me dan el alta, ¿no me cobran nada? No, todos tienen derecho a recibir atención médica de urgencias. Ya, cuando tú quieres acceder a otros servicios de salud que no sean urgencia, ahí sí tienes que estar afiliado a una empresa promotora de salud que dispone de una red de centros de salud. Pero la urgencia se la atiende de inmediato aquí. Perfecto. César, la misma pregunta. ¿Qué pasaría en Ecuador? Casi exactamente lo mismo que en Colombia, con la diferencia de que acá en el Ecuador, de acuerdo a la Constitución, la salud es universal y gratuita para cualquier ser humano, no importa que no tengas ni siquiera un documento. Recuerda tú que Ecuador, dentro de la región, es uno de los países con mayor índice de migración. Tenemos alrededor de 774,000 migrantes, un 47% son venezolanos, un 27% colombianos y un 3% de Estados Unidos. Hay un añadido a eso, de acuerdo a lo que comentaba Steffi, acá en el Ecuador, en el primer nivel de salud, ya de por sí, en urgencias es totalmente gratuito, pero en el primer nivel de salud, si una persona de cualquier nacionalidad concurre a un centro de salud, puede hacerse atender y lo derivan hacia un centro de especializaciones si es necesario y tampoco se te cobra absolutamente nada. Todo está subsidiado o acogido por el Estado ecuatoriano. Clarísimo. En este nivel entonces pasa lo mismo en Argentina, en Colombia y en Ecuador. Le vamos a dar una vuelta más a este asunto. ¿Qué pasa si yo no tengo un tema de urgencia, sino que yo quiero hacerme, por ejemplo, un estudio de rutina? Y soy extranjero, insisto, argentino, sin ciudadanía, sin residencia, y voy y me presento ante un hospital colombiano. ¿Me atienden? Y si me atienden, ¿me dejan hacerlo gratuito o me cobran? Bueno, aquí en los hospitales colombianos tienes la primera atención. Si tú eres extranjero y necesitas, te repito, digamos de urgencia este examen,
te atienden sin No, problema. no sería algo de urgencia. Acá no sería algo de urgencia. Sería una cuestión de, por ejemplo, quiero ir y revisarme si algún problema que puedo llegar a tener por una duda, pero no es urgencia. Claro, claro. Para acceder a otros servicios de salud que no sean de urgencia, ahí sí hay que estar afiliado a una empresa promotora de salud, que es una EPS, que dispone de una red diversa de centros de salud, de hospitales, de instituciones que te van a proveer los servicios y, bueno, ahí sí tienes que estar afiliado. O sea, hay que estar afiliado sí o sí, de manera tal que si yo soy extranjero, Claro, si no tendría es urgencia, que sacar... ahí sí. Si no es urgencia, ahí sí tienes que estar afiliado. Y tendría que entonces que sacar un seguro de salud, como estos que se sacan cuando uno viaja al exterior en muchos países, y a través quizás de ese seguro de salud podría atenderme. Claro, claro. Bien, ¿y César cómo es en Ecuador? Acá no, acá simplemente tú eres un ser humano y si es que necesitas de cualquier tipo de atención, por ejemplo, ginecología, una madre venezolana está en proceso de gestación, puede acudir al primer nivel de salud. Son centros de salud de primer nivel o denominados tipo C, que están ubicados en cada uno de los barrios a nivel nacional. Concurres a ese centro de salud, ahí te va a atender un médico general y si hay alguna complicación o necesitas otra especialidad, pues te van a asignar un turno para que tú concurras a un hospital público dentro de un tiempo de espera entre 2 o 3 meses, dependiendo la urgencia, y ahí podrás hacerte atender de esa urgencia. Pero no se te cobra absolutamente nada. No se te cobra absolutamente nada. Clarísimo. Ok, entonces tenemos en Colombia hay que estar afiliado para una atención que no sea de urgencia, tanto en Ecuador como en Argentina esto no ocurre. Más allá de lo legal, yo les cuento un poquito lo que pasa en Argentina y me interesa que me cuenten ustedes la visión desde Colombia y desde Ecuador. En Argentina ocurre desde hace tiempo que se hacen, en muchos casos, hasta tours sanitarios. Por ejemplo, ocurre el fenómeno de embarazos. Personas que vienen por ahí de países, puede ser de solo eso, muchos ocurre desde Paraguay, en menor medida también desde Bolivia, que vienen a hospitales públicos, programan quizás alguna operación, programan incluso la posibilidad de tener a sus hijos aquí. ¿Por qué? Porque los hospitales en Argentina, como no establecen ningún tipo de restricción, sin importar si sos ciudadano o no, si sos residente o no, y tienen un sistema de salud más robusto Argentina que el que tiene Paraguay o el que tiene Bolivia. Entonces, vienen, se pueden atender y se pueden ir sin pagar nada. Esto genera en Argentina bastantes rispideces. De hecho, el gobernador de Jujuy, provincia limítrofe a Bolivia, decidió implementar en su momento alguna medida para imponer algún tipo de restricción. Esto, contame, Steffi, con la cantidad de venezolanos que han llegado a Colombia, ¿genera discusiones en nivel social? Claro que sí, porque tú sabes que acá en Colombia tenemos la mayor parte de migración venezolana de la región. Llegan muchos, pero aquí el Ministerio de Salud y de Protección Social tiene un programa que se llama Hey Pana, que es para los migrantes venezolanos especialmente. Digamos, por ejemplo, si usted no cuenta con recursos económicos, si usted es un venezolano que llega a Colombia y no cuenta con recursos económicos, se puede acercar a la alcaldía de su municipio y ahí empezar este trámite de afiliación a la EPS o del régimen subsidiado. Porque es que aquí el tema de la salud, quiero mencionar algo y hay dos partes, el régimen subsidiado y el régimen contributivo. Y ahí tienen derecho a acceder a muchos servicios, como lo que hablabas ahorita, el tema de servicio de salud sexual, de salud reproductiva, anticoncepción, planificación, hay bastantes métodos, hay temas de educación sexual. También puede acceder a consultas si así se lo requiere, pero específicamente la población venezolana tiene ese beneficio y lo contempla también la ley porque llegan muchísimos de Venezuela y nosotros tenemos, digamos que la mayor población venezolana aquí en la región. Y se puede afiliar al régimen subsidiado y solo necesita el PEP. El PEP es un permiso temporal que le dan a los venezolanos cuando están en Colombia antes de hacer el documento, porque el trámite del documento es algo bastante largo para hacer para ellos. Entonces, la salud contempla, si tú no tienes documentos, recursos económicos, de una se te atienden urgencias ya, pero ya para tener otro procedimiento tienes que tener documento. Si eres venezolano y no te ha salido el documento, no importa. El permiso temporal de permanencia, especial de permanencia que se llama el PEP, lo puedes presentar para empezar a solicitar el trámite para afiliarte al sistema y que ya te empiece a atender en otros procedimientos que no sean urgencia.
Claro, clarísimo. César. Bueno, acá sí, el debate está al rojo vivo a propósito de que Ecuador es uno de los países más permisivos en este aspecto. Estamos viendo un fenómeno migratorio regional en donde, por ejemplo, Chile, Perú ha comenzado a fortalecer sus fronteras, a exigir mayores requisitos para poder permanecer en sus territorios. Y de hecho, el presidente Guillermo Lasso ha anunciado hace pocos días que uno de los últimos proyectos de ley que va a presentar a la nueva asamblea ya posicionada Hmm. después de la segunda vuelta es una reforma a la ley de movilidad humana, con el objetivo de primero solicitar un pasado judicial, que acá en el Ecuador no se pide, por ende es un incentivo para que en el Ecuador pasen personas buenas, personas malas, personas con antecedentes o no, pero que también aprovechen de los beneficios que el Estado ecuatoriano de carácter paternalista ha brindado Claro. a propios y extraños. Ahora, ¿qué implica eso? Que muchos ecuatorianos de escasos recursos muchas veces no tengan la celeridad, la rapidez para hacerse atender en el sistema público que está colapsado por la cantidad también de personas extranjeras que están solicitando este servicio. En ese sentido, el debate está abierto en la sociedad ecuatoriana para exigir la clase trabajadora que tiene acceso, si está en un trabajo formal, regular, al seguro social, al IES, que se llama acá en el Ecuador. Por lo tanto, al menos esa prestación se da porque tú estás afiliado y no se va al hospital público, la clase trabajadora fundamentalmente, pero el quintil más pobre evidentemente hace uso de ese servicio que ha sido muy bien aprovechado fundamentalmente, como te explicaba, por el grueso de la población migratoria que provienen desde Venezuela. Está planteado el tema y seguramente la próxima legislatura estará tratando esta situación. Solamente añadirte que en el tema de la seguridad de la salud privada, sí han habido casos, aunque a pesar de que en la ley de salud del Ecuador se establece que los centros privados, en caso de urgencia, también están obligados a brindar servicio de forma gratuita, repito, en una urgencia. Se han dado casos emblemáticos como el fallecimiento de la francesa Charlotte Massoyer hace aproximadamente 15 años, que fue muy mediatizado, en donde la asaltaron, le dieron un disparo y llegó a una clínica a Quito privada y por no tener una tarjeta de crédito no la atendieron a tiempo y falleció, lo cual generó una polémica y un rechazo, una insatisfacción por parte del gobierno francés, que incluso a través de sus diplomáticos se refirieron a que no se atendió este derecho humano. Claro. Bueno, es todo un tema el de debate. En Argentina también está planteada la discusión y hay muchos que dicen, bueno, habría que empezar, por ejemplo, por servicios quizás que no sean de urgencia, a cobrar a los extranjeros como una propuesta, básicamente que es lo que se hace en muchos países del mundo. La realidad es que quizás te pueden atender incluso por una urgencia, te van a atender siempre, pero por ahí después te cobran justamente por la atención prestada. Le ha pasado, por ejemplo, a muchos argentinos que han ido a México recientemente, que están internados y que por eso han sido atendidos, están hospitalizados, están siendo tratados, pero tiene eso que van a tener que pagar. Bueno, muchos están discutiendo en Argentina la posibilidad de aplicar algo parecido. En Colombia, Steffi, hay quienes también plantean una reforma al sistema de salud para cobrar de alguna manera a los extranjeros. Pues acordémonos que en este justo momento está en el Congreso en pleno debate y pleno centro, digamos, del foco nacional el tema de la reforma a la salud. Pero esta reforma a la salud al revés plantea una serie de modificaciones también con el tema rural, porque es que aquí Hmm. el tema rural es difícil. Y en medio de esta polémica, esta reforma a la salud, pues plantea otro tipo de cosas que se dirigen más hacia lo humano. Me parece que el debate también pasa más por el tema de económico versus lo humano, porque cualquier médico de vocación de verdad que tú consultes te va a decir, yo salvo a cualquiera en las condiciones que quiera porque estoy de servicio. Eso es un servicio que tú estás prestando, más allá de que estés contratado en un sistema, te paguen el sueldo y demás. Creo que la discusión más pasa por ahí. En este momento habría que revisar cuáles son los artículos que podrían modificar esta ley de la salud en Colombia y cuáles están incluidos en el borrador final, porque decirte algo es sobre el papel en este momento en medio del ojo del huracán de la reforma a la salud. Habrá que ver al final cómo queda el tema
de la ley en torno a la salud con los extranjeros y con la población rural, que es lo que más preocupa, porque lo que está diciendo en este momento el gobierno y porque está en el centro de la polémica es que a Colombia le hace falta mucha salud en muchos lugares y rincones que la población es vulnerable. En los principales centros y en las principales capitales la salud funciona bastante bien, pero tenemos un sistema compartido. Está el sistema público, está el sistema privado de las EPS, que aparentemente los expertos dicen que funciona bastante bien. Hemos tenido aquí igual entrevistas y los extranjeros generalmente gozan de los beneficios de este sistema cuando ya se afilian al régimen, ya sea subsidiado o contributivo. Clarísimo. César, pregunta final. Estamos en plena campaña en Ecuador. Nos contaste recién un poco lo que plantea Lasso. Ahora, Lasso no va a estar más en el gobierno. Desde las dos candidaturas, desde la candidatura de Noboa y la candidatura de González, ¿se están planteando reformas en el ámbito sanitario? Por supuesto que sí. De hecho, uno de los puntos de debate es ese, porque por una parte, si bien es cierto, Lasso va a poder llegar a la segunda legislatura complementaria para entregar este proyecto de reforma a la ley humanitaria de movilidad, se enfocará específicamente en el pasado judicial. Pero en el caso de los dos candidatos tenemos dos posturas muy radicales y distintas. Por una parte, Daniel Noboa asegura que habrá que analizar si los años de aportación que tenemos, por ejemplo, quienes estamos afiliados al sistema de seguridad social, se debería incrementar en 5 años más para darle sostenibilidad al sistema. Esto considerando, Darío, que ya se publicó un último estudio respecto a la natalidad en el Ecuador, en donde se ha establecido que cada vez están naciendo menos ecuatorianos. Es decir, la población está envejeciendo y también se redujo el número de aportantes fundamentalmente a la seguridad social. De ahí el planteamiento que han hecho algunos países en Sudamérica y también acá en el Ecuador, específicamente en esta candidatura de Daniel Noboa, de incrementar los años de aportación. Pero por otra parte tenemos la visión progresista de Luisa González, que establece que la salud es universal y de hecho una de las características que marcó la impronta de los 10 años del correísmo fue una alta inversión, fundamentalmente el gasto social en el tema de salud, aumentando la cantidad de centros de salud tipo A, C y B en los distintos perímetros a nivel nacional para fomentar justamente el servicio gratuito de salud. Claro. Luisa González ha establecido, es clarísima, ella va a mantener los años de aportación para poder jubilarte. Ahora, veamos si esto efectivamente en los números es sostenible o se trata de una oferta populista. Eso es lo que hay que analizar. Chicos, un verdadero placer este intercambio, ¿eh? Gracias y bueno, los estaré viendo por la tarde. Abrazo. Espectacular, Darío, César, televidentes, muchísimas gracias por este debate. Súper interesante plantear el contraste entre los países y nos vemos en breve, en media hora. Bye.